Amados hermanos, volvemos a reencontrarnos una semana más y es interesante, querida iglesia, que hoy vamos a tocar un personaje muy interesante, como es el personaje del salmista y sus aflicciones. Y más específicamente, queridos hermanos, hoy vamos a meditar en el capítulo más extenso de la Biblia. ¿Y cuál es el capítulo más extenso de la Biblia? El Salmo 119. El salmo que usted utiliza para recitarlo antes de dormir, ¿verdad? Ya se lo debe haber memorizado todito, hermanos. El Salmo 119 es un capítulo, mis hermanos, que contiene 176 versículos. Y lo más importante, mis hermanos, más allá de simplemente la extensión que tiene el Salmo 119, esta mañana vamos a tener que responder a una pregunta muy importante frente a la luz de este capítulo. Y la pregunta será: ¿cómo la palabra de Dios afectó e iluminó la mente del salmista en medio de sus aflicciones? Queridos hermanos, esto es una pregunta muy importante y vital para nuestras vidas, porque de la misma manera en cómo la palabra de Dios iluminó y ayudó al salmista en cómo enfrentar sus aflicciones, de la misma manera, mis hermanos, cómo es que la palabra de Dios puede afectarnos e iluminarnos a nosotros mismos en nuestras propias experiencias de dolor y aflicción. Es una pregunta muy importante que creo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Pero para eso, mis hermanos, vamos a tener que observar ciertas características del Salmo 119, porque yo sé que ustedes, quizás porque es un capítulo muy famoso en las Escrituras, muchos de nosotros tendemos a pensar qué es lo que está hablando el Salmo 19 o qué es el Salmo 119. Una de las primeras características, mis hermanos, del Salmo 119 es que, en primer lugar, se trata de un diálogo intensamente personal. Si tú vas a las Escrituras y has leído alguna vez en tu vida el Salmo 119, vas a entender que es algo íntimamente personal. Aparte de los tres primeros capítulos o tres primeros versículos en los que el salmista hace una declaración de modo general hacia la palabra de Dios, todo el resto del salmo, todo el resto de los versículos es una conversación íntima del salmista con Dios. De hecho, mis hermanos, es algo realmente muy interesante de notar que el Salmo 119 menciona en casi todos sus versículos, aparecen los pronombres yo y tú en constantes ocasiones, sea de forma indirecta, tácita o sobreentendida. Por lo cual, hermanos, el Salmo 119 es un diálogo muy personal con Dios y el salmista. En segundo lugar, mis hermanos, hay que entender que el Salmo 119 no se trata de una enseñanza académica de la Biblia. Y lo digo con mucho cuidado esto, mis hermanos, porque en el Salmo 119 vamos a encontrar exhortaciones, meditaciones, memorización de las Escrituras, y todo eso lo vamos a encontrar en el Salmo 119, pero no es una enseñanza directa, mis hermanos. No es una enseñanza directa acerca del estudio, meditación y memorización de las Escrituras. No lo es, aunque encontramos todo eso allí. En tercer lugar, mis hermanos, tenemos que entender que el Salmo 119 en realidad es la oración del salmista derramando su corazón delante de Dios. Ahí está el punto clave de entender el Salmo 119. No tienes que entenderlo como una enseñanza académica de la Biblia, aunque vuelvo a repetir, todo eso se encuentra ahí, sino que el Salmo 119 es la oración de un creyente derramando su corazón delante de Dios. ¿Y por qué está derramando su corazón? Porque él sabe, mis hermanos, este creyente sabe que Dios ha hablado y que el Dios que ha hablado también escucha y actúa. Este salmo, mis hermanos, es la expresión de un creyente que está enfrentando las dificultades propias de vivir en un mundo caído por el pecado. Pero, mis hermanos, que en vez de encerrarse en sí mismo, acude a Dios en busca de guía, consuelo y protección. Ahí está el punto clave entonces del Salmo 119.
Por razones obvias, querida iglesia, no vamos a considerar todo este salmo con todos los versículos. No nos daría el tiempo suficiente para poder meditar en cada uno de los 176 versículos que encontramos ahí, obviamente. Pero nos vamos a concentrar, mis hermanos, en tres aspectos de la experiencia del salmista con la palabra de Dios relacionadas con su dolor y aflicción. Por lo tanto, mis hermanos, esta reflexión del salmista con sus aflicciones lo vamos a dividir en tres partes importantes, este sermón, esta reflexión. Vamos a ver, en primer lugar, las aflicciones del salmista. En segundo lugar, vamos a ver cuáles son las peticiones del salmista. Y en tercer lugar, vamos a ver cuáles son las resoluciones del salmista. Así que, en primer lugar, ¿cuáles eran las aflicciones del salmista? ¿Cuáles eran, mis hermanos? Y ¿saben qué? Esta es una pregunta muy importante que hago a través del Salmo 19, porque estoy muy seguro, querida iglesia, si yo hubiese preguntado, hubiese comenzado este sermón o esta reflexión con ustedes, preguntándoles de qué trataba el Salmo 19, estoy casi seguro que la mayoría de ustedes me hubiese dicho que trataba de la palabra de Dios. Y no se equivoca, por supuesto que trata de la palabra de Dios, pero estoy seguro también que muy pocos de nosotros hubiese relacionado el Salmo 119 con la aflicción. Estoy muy seguro que casi ninguno de nosotros hubiese relacionado el Salmo 119 y la aflicción. Sin embargo, mis hermanos, este es un tema que el autor de este Salmo toca constantemente. En todos los 176 versículos tú vas a encontrar aflicción, dolor, sufrimiento, aflicción. En muchos de los versículos del Salmo 119 vas a encontrar ese tema en común. Y es que permítanme decirles esto, querida iglesia. Nadie, absolutamente nadie está libre de sufrimientos en este mundo caído. Nadie está libre de sufrimientos. No importa, mis hermanos, si esa persona es rico o es pobre. No importa si esa persona es creyente o es incrédulo. No importa si tú sirves a Dios o no sirves a Dios. No importa, mis hermanos, en qué condición te encuentres. Nadie está libre del sufrimiento. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en Juan 16, versículo 33, Él dijo mismo: en el mundo tendréis aflicción. Así que, mis hermanos, nadie está libre de las aflicciones, y tampoco el salmista. Es más, tengo que decirles de manera explícita, mis hermanos, que tratar de evadir o de ignorar esa realidad de la aflicción en nuestras vidas es abocarse a mucha confusión y turbación. Porque las dificultades, mis hermanos, de la vida vendrán como quieran y generarán un impacto emocional en nosotros que puede ser, mis hermanos, devastador para nuestra vida espiritual si no lidiamos las aflicciones de una manera correcta frente a la palabra de Dios. ¿Estás pasando aflicción en estos tiempos de tu vida? Quizás algunos no necesariamente, pero créame, van a venir como quieran y van a generar un impacto en su vida espiritual. Si no estás aferrado a la palabra de Dios, como lo veremos en esta mañana, puede ser devastador para tu vida cuando viene la aflicción a un creyente y no está aferrado a la palabra. En el caso particular del salmista, mis hermanos, llama la atención que él enfoca sus aflicciones, no necesariamente las aflicciones que vienen desde afuera, sino él va a enfocar en primer lugar las aflicciones que vienen desde adentro. Y ese es el primer punto que quiero tocar con ustedes dentro del tema de las aflicciones del salmista. Hay aflicciones, queridos hermanos, que vienen desde dentro. Y por favor, no se vaya a malentender esto, porque les pregunto, ¿puede haber aflicciones que se generan en nuestro interior? Por supuesto que sí. Y no estoy hablando, mis queridos hermanos, de la enfermedad, claro, viene desde adentro. O no estoy hablando de algún problema socio o mental. No estoy hablando específicamente de eso. El salmista lo sabía muy bien. ¿Y sabe cuál era la aflicción que venía desde dentro para él? Era el pecado, hermanos. El pecado es lo que genera la aflicción desde dentro. El pecado que habita en nosotros aún.
Este hombre, mis hermanos, en el Salmo 119 conocía la tendencia pecaminosa de su corazón. Y por eso, mis hermanos, cuando lees este salmo, tú vas a poder ver que continuamente el salmista le está pidiendo a Dios que lo proteja. ¿Pero lo proteja de qué? Que lo proteja de su propio pecado. Fíjate qué es lo que dice, por ejemplo, en el versículo 10. Dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. O fíjate qué es lo que dice en el versículo 36, por ejemplo: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. ¿Sabe por qué el salmista pide estas dos cosas? ¿Sabe por qué el salmista le dice: Señor, no me dejes desviarme? Señor, inclina mi corazón. ¿Sabes por qué está pidiendo eso? Porque él sabe que su tendencia pecaminosa puede hacer que él mismo se desvíe de los mandamientos de Dios, y el pecado puede hacer que su corazón se incline del mal. Hermanos, es una realidad muy cierta acerca del pecado que puede vivir en el corazón. Y él sabe la tendencia pecaminosa de su corazón y le genera aflicción. Y por eso constantemente: Señor, guárdame, protégeme. ¿De quién? De mí mismo. Guárdame de mí mismo, Señor, porque soy malo, porque mi corazón es malo. Ese hombre veía el pecado, mis hermanos, como una amenaza real a su vida. La amenaza del pecado, querida iglesia, y de la tendencia pecaminosa que cada uno de nosotros tenemos, genera aflicción en el corazón del creyente. Díganme si no es así. Todo creyente que quiere vivir en santidad vive en constante aflicción por el pecado que vive en su interior. Dígame si eso no es verdad. El apóstol Pablo, mis hermanos, también lo experimentó en carne propia. Usted lo recuerda, Romanos capítulo 7, versículo 15. Es como ver el Salmo 119 escrito de otra manera aquí. Dice Pablo: porque lo que hago, ¿qué hace? No lo entiende. ¿Por qué no entiende lo que hace Pablo? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Tú entiendes esta expresión? Esta frase, mis hermanos, no le puede usar un incrédulo, alguien que no ha sido convertido. Esta frase no lo entiende un no creyente. Esta frase, mis hermanos, solamente lo puede experimentar un creyente que sufre una aflicción de querer hacerlo agradable delante de Dios, pero que al final, mis hermanos, se da cuenta que aún el pecado vive en él y que lo hace hacer lo que no quiere hacer. Mis hermanos, eso es una tremenda aflicción en el interior. Es una clase de aflicción que solamente el creyente puede pasar en su interior. Y no importa, mis hermanos, no importa si en este momento de tu vida puedes tener una buena salud. No importa si en este momento de tu vida tienes un trabajo estable, tus hijos están estudiando en un buen colegio, si tu matrimonio está pasando por un buen momento. Mis hermanos, no importa la situación en la que te encuentres, todavía el pecado sigue viviendo en nosotros y nos hace pecar de manera continua con nuestro buen Dios, y eso genera aflicción en nuestro interior. Mientras reflexionaba en esto esta mañana o en esta semana, mis hermanos, me daba cuenta cuántas veces soy afligido en mi interior. Quiero amar a Dios, quiero guardar su palabra, quiero vivir en su voluntad. No quiero, mis hermanos, hacer lo que aborrezco en mi interior. ¿Y qué aborrezco? Aborrezco el pecado, detesto el pecado. No quiero pecar, no quiero continuar en la maldad. Pero me doy cuenta al final del día que muchas veces en mis pensamientos, en mis acciones, en mi interior, en mi hablar, muchas veces peco. Y me doy cuenta todavía que tengo esa tendencia pecaminosa en mi corazón. Tengo todavía la naturaleza pecaminosa viviendo en mí. Y eso, mis hermanos, me genera aflicción. Y a veces tengo que decir en mi interior: Señor, ¿cuándo se quitará esto en mí? Ya no quiero pecar. No quiero vivir así. Realmente tú conoces mi corazón, Señor. Sabes que yo quiero vivir en santidad. Quiero vivir apegado a tu palabra, pero sigo teniendo esta tendencia. Y eso en mí, mis hermanos, me genera dolor. Yo no sé cuánto de ustedes le genera dolor cuando piensas a meditar en esto. El dolor de saber que todavía está eso en ti. Y que luchas con eso cada día. Luchas con tu falta de gratitud. Luchas con tu falta de santidad. Luchas contra tu falta de carácter en tu interior.
pero tú amas a Dios, porque Dios te ha dado un nuevo corazón. Con razón, mis hermanos, Pablo decía en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta aflicción lo pasaba el salmista, hermanos. Por eso que escribe el Salmo 119, se sentía afligido aquí. Quería agradar a Dios, pero entendía su pecado. Mis hermanos, déjame decirte la siguiente frase. El pecado es una amenaza real, es el más grande de nuestros problemas y es el más grave de nuestros peligros. Y eso jamás podrá ser enfatizado lo suficiente, mis hermanos, sobre todo en una época como la nuestra, que quisiera borrar la palabra pecado del diccionario. Y eso es algo cierto, mis hermanos. Vivimos en una sociedad donde cada vez las personas padecen de una enfermedad espiritual llamada sordera espiritual y moral. Y a mí me preocupa, mis hermanos, ver cómo las personas de nuestra sociedad son cada vez más incapaces de distinguir lo bueno de lo malo. Me preocupa. Usted ve afuera y las personas no saben distinguir lo bueno de lo malo. Llaman a lo malo bueno y a lo bueno lo llaman malo. Tú ves afuera y te das cuenta del tremendo caos espiritual y moral que hay en nuestra sociedad. Y eso, mis hermanos, también nos puede afectar a nosotros los creyentes. ¿Sabías eso? Si nos descuidamos. Estaba leyendo, mis hermanos, hace un par de días a un filósofo francés que se llamaba Michel Foucault. Y él, mis hermanos, en una oportunidad mencionó que el problema del hombre es similar a la de un pez en el agua. Él acuñó una frase que me pareció de lo más interesante. Él dijo esta frase: el pez nunca descubre que vive en el agua, de hecho, porque vive inmerso en ella. Usted escucha esta frase y tiene que meditarla y tiene que saber qué es lo que está diciendo este filósofo. Bueno, básicamente, mis hermanos, este hombre está diciendo que así como el pez no conoce otra hábitat, el pez nunca va a poder saber que está mojado. Si tú te das cuenta y piensas por un momento, el pez no sabe que él está mojado, porque él vive en el agua. Nunca sabe que está mojado. Esa es la dificultad, mis hermanos, que muchos de nosotros tenemos para poder evaluar con objetividad los males que nos están rodeando en esta época, en esta sociedad. Permíteme decírtelo de la siguiente manera. Podemos estar tan acostumbrados, mis hermanos, al océano de nuestra cultura de alrededor, que sin darnos cuenta podemos estar apropiándonos de ideas o estilos de vida que son abiertamente y sutilmente pecaminosos. Así como el pez no sabe que está mojado, nosotros estamos viviendo en el océano de nuestra cultura. Y tú puedes estar adoptando cosas que son pecaminosas en tu estilo de vida, en tus pensamientos, en tu hablar, y no saber que eso realmente es pecaminoso. Porque vivimos en un mundo que está caído en el pecado. Nuestro corazón tiene tendencia pecaminosa. Así que cuidado, hermanos, con adoptar filosofías de vida que van en contra de la palabra. Cuidado, mis hermanos, con adoptar ciertos estilos de vida que son contrarios al evangelio de la gracia. Cuidado, mis hermanos, porque, mis hermanos, todo eso puede estar distorsionándonos de la palabra del Señor. El autor, mis hermanos, del Salmo 119 está sumamente preocupado por el efecto del pecado en su vida. Y él sabía que el pecado daña, mis hermanos. El pecado corrompe, el pecado distorsiona el pensamiento, el pecado, mis hermanos, endurece el corazón, entontece los sentidos y sobre todo de los males nos aleja de Dios, que es la fuente de todo bien. Por esa razón, el salmista está afligido. Y yo le pregunto, ¿usted está afligido también? ¿Se siente como Pablo? Miserable de mí. Hago lo que no quiero, eso aborrezco. ¿Sientes esa aflicción en tu interior? Déjame decirte algo, si tú no te sientes afligido de esa manera, algo anda mal en ti. Todo creyente llega a pasar esa aflicción y pasa esa aflicción. Si tú no la pasas, algo está ocurriendo en tu vida espiritual. Todo creyente verdadero pasa esa aflicción
de querer hacer lo bueno delante de Dios, pero se da cuenta de que algo está mal en su interior. ¿Y sabe qué es lo que está mal? Lo que Pablo decía: hallo esta ley, ¿no? El mal está en mí. Pero fíjate que no solamente la aflicción del salmista venía desde dentro, hermanos, también venían aflicciones de fuera. Y ese es el segundo punto que quiero tomar. La aflicción del salmista, del Salmo 119, no solamente era la aflicción que venía desde dentro en su interior, sino también habían aflicciones de fuera. Porque verás, el salmista también está lidiando con todas las dificultades propias de vivir en un mundo que está maldito por el pecado, hermanos. Los creyentes, los hijos de Dios, muchas veces van a tener que pasar la hostilidad de un mundo que odia a Dios y que manifiesta ese odio en contra del pueblo visible de Dios. Porque como el mundo odia a Dios, no puede afrentar a Dios porque Dios es invisible, está en los cielos, no puedes. Entonces, ese odio que el mundo naturalmente tiene contra Dios, porque somos enemigos de Dios de manera natural, ¿cómo crees que lo manifiesta si no pueden hacer nada contra Dios? Lo hacen contra la iglesia, contra los hijos de Dios. Y el salmista también estaba pasando ese sufrimiento, esa aflicción. Miren, por ejemplo, lo que pasó, el versículo 22 y 23 del Salmo 119. Mire el ejemplo que te da. Aparta de mí, ¿qué cosa? El oprobio. ¿Y qué más? Entonces está pasando oprobio y menosprecio. Príncipes también se sentaron y hablaron ¿cómo? Contra mí. ¿Por qué? Porque tus testimonios he guardado, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Te das cuenta de que él está guardando la palabra, pero no solamente hay aflicciones que vienen de dentro, hay aflicciones que también vienen de afuera, de enemigos de Dios, que vienen a atacarlo, a pesar de que él está guardando la palabra. Fíjate, por ejemplo, en los versículos 86-87 de este mismo salmo. Todos tus mandamientos son verdad, pero mira lo que dice luego. Sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Hay cosas, mis hermanos, hay algo que debemos recordar, y es que el creyente, mis hermanos, no solo tiene una aflicción por el pecado que habita dentro de uno, sino que también pasa aflicciones de un mundo que es contrario a Dios. Es lo que el salmista está experimentando. Él dice: Señor, yo te amo, quiero guardar tu palabra, quiero vivir en tu voluntad, pero vivo en un mundo que te odia, vivo en un mundo que te aborrece, vivo en un mundo que está esclavo del pecado, vivo en un mundo caído. Y que por supuesto, Señor, mientras uno más quiere vivir según tu voluntad, según tus estatutos, quiero vivir en la luz de tu palabra, hay un mundo que contradice expresamente tu palabra y me odia por eso. Razón tenía Jesús cuando dijo en Juan 15, 18, 19 a sus discípulos. Él dice: si el mundo los aborrece, tienen que saber que a mí me han aborrecido antes que ustedes. Porque si ustedes fueran del mundo, el mundo lo amaría, porque el mundo ama lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Tienes que entender, querida iglesia, queridos hermanos, que el cristianismo está en contra del mundo. No hay ningún tipo de compatibilidad entre el mundo y el cristianismo. Te lo pongo de la otra manera: el cristianismo nunca va a ser popular, porque el cristianismo siempre va a estar en contraposición de los rudimentos y pensamientos que este mundo ofrece, siempre. Y cuando tú te quieres amoldar al mundo, cuando tú te quieres amistar con ellos, estás yendo en contra de Dios. Porque el verdadero creyente no solamente pasa las aflicciones que ocurren desde dentro, de aquí, hermanos. También el creyente sufre porque el mundo que está contrario a Dios lo ataca. Muchos de ustedes han sido atacados por el mundo, hermanos. Y no por falta de testimonio del creyente, sino porque más bien vives en la justicia, guardas la palabra, tratas de ser un creyente fiel, pero el jefe, el esposo, la esposa que todavía no es creyente, los hijos que todavía no son creyentes, tu alrededor que todavía no son creyentes, se contraponen a tu cristianismo y te afligen por eso.
debes entender que hay aflicciones que vienen de dentro y aflicciones que vienen desde fuera. Esa es la realidad del creyente, mis hermanos. Pero es sumamente aleccionador la perspectiva del salmista que tenía acerca de sus sufrimientos, de la aflicción. Es sumamente aleccionador, mis hermanos, lo que el salmista hace. Porque fíjate que el salmista no solamente está identificando sus sufrimientos, sus aflicciones. El salmista comienza a pedir cosas a Dios. Y ese es el segundo punto que quiero entrar con ustedes en esta mañana. Ya que ustedes ya han entendido, mis hermanos, cuáles eran las aflicciones que estaba pasando el salmista en el Salmo 119, el salmista no se queda ahí. El salmista empieza a pedir cosas a Dios, empieza a pedir. Y ese es el punto que quiero tocar. ¿Qué hace el autor del Salmo 119 ante la realidad de las aflicciones que vienen desde dentro y desde afuera? ¿Qué hace? ¿Saben qué hace, mis hermanos? Déjame decírtelo de las siguientes palabras. Él hace algo que es totalmente contrario a la tendencia natural de nuestro corazón. En vez de retraerse y encerrarse en sí mismo, que es lo que mucha gente hace cuando está afligida, este hombre busca intensamente la ayuda de Dios. Muchas veces he visto cuando creyentes están pasando aflicciones, ¿saben qué es lo que hacen? No quieren salir de sus casas, se encierran en sus cuartos y quieren encerrarse en sí mismos. Ni siquiera orar a Dios, se encierran en su propio mundo y no quieren que nadie les ayude. Se encierran en sí mismos. No, mis hermanos, esa es la inclinación pecaminosa de tu corazón. El salmista, al ver que está afligido desde dentro y desde fuera, él busca la ayuda de Dios. El Salmo 119, por lo menos, mis hermanos, por lo menos, hasta donde he podido leer, vas a encontrar unas 90 peticiones que el salmista pide a Dios en oración. Por lo menos unos 90 peticiones. Aunque muchas de esas peticiones tienen que ver con necesidades particulares del momento, como Señor, sálvame, líbrame, defiéndame mi causa, consuélame, no permitas que el enemigo me oprima, Señor, etcétera, etcétera. En realidad, mis hermanos, las peticiones del salmista en el Salmo 119 se enfocan, ¿saben qué? Se enfocan en que Dios pueda mantenerlo fiel a su palabra. Esa es la petición del salmista. Ejemplos de esos, mire por ejemplo el versículo 10, mire lo que pide. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 12, enséñame tus estatutos. Versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Versículo 19, no encubras de mí tus mandamientos. Versículo 27, hazme entender el camino de tus mandamientos. Podríamos seguir así durante muchos versículos en muchos de los textos del Salmo 119, petición tras petición. Te das cuenta que lo que está pidiendo el salmista, Señor, estoy afligido aquí y soy afligido allá a mí, pero lo que te pido es no me dejes desviarme de tu palabra. Esa es mi verdadera petición. Pudo haber pedido, mis hermanos, Señor, ¿sabe qué? Elimina mis enemigos. Señor, ¿sabes qué? Quítame del trabajo donde estoy siendo oprimido. Podría haber pedido cualquiera de esas cosas, pero ¿sabes qué es lo que pide en medio de sus aflicciones? Señor, manténme fiel a tu palabra. Cuando tú estás afligido, ¿qué es lo que pides a Dios? ¿Cuáles son tus peticiones cuando te sientes afligido? Estoy casi seguro, queridos hermanos, que cuando tú te sientes afligido, estás en medio de dolor y sufrimiento, lo que pides directamente a Dios es que te lo quite. No estoy diciendo que eso sea malo, pero lo que digo es que hay una petición mucho mejor. Y la petición que hace el salmista en medio de sus aflicciones es: Señor, manténme fiel a tu palabra, por favor. No me dejes desviarme de tu palabra. Eso te pido. ¿Y sabes por qué esta insistencia? Escúchame y te lo pongo ahí. A pesar de que el salmista conoce las escrituras, mis hermanos, porque las conoce a los libros proféticos, conoce, mis hermanos, los libros de la ley, conoce específicamente el salmista eso. Pero él sabía, mis hermanos, que sin la ayuda de Dios no podía entender su palabra en todas sus implicaciones y mucho menos podía obedecerlos por la tendencia de su corazón. Este hombre, mis hermanos, conocía su corazón.
Él sabía, mis hermanos, que él era muy vulnerable a tomar malas decisiones, a cambiar la verdad de Dios por las mentiras y a llegar a convencerse a sí mismo, mis hermanos, que su situación particular, él no podía cumplir al pie de la letra los principios bíblicos. ¿Saben qué? Esto es muy interesante. Porque cuando tú te das cuenta que el salmista le está pidiendo eso a Dios, está revelándonos, mis hermanos, que él no podía tomar la palabra por sí mismo. Él no podía obedecer por sí mismo la palabra. Tú tienes la palabra de Dios en tus manos, pero tú no puedes obedecerla en tus propias fuerzas. Le tienes que pedir a Dios que te ayude a guardarla. ¿Y sabes por qué no la puedes? No puedes entender la palabra ni puedes obedecerla en todas sus implicaciones, porque la tendencia de tu corazón es contraria a la palabra. Tienes que entender por eso tu corazón. Tu corazón es malo, hermanos, por naturaleza. Solo que la gracia de Dios está sobre ti, te dio un nuevo corazón, pero naturalmente es malo. Y tu pecado que vive en ti constantemente te va a hacer desviarte de la palabra, desviarte de la palabra, desviarte de la palabra. Ustedes no saben, mis hermanos, cuántas veces en diferentes consejerías bíblicas muchos creyentes han venido a oficinas pastorales, o a veces también he podido charlar con muchos de los hermanos. Y ¿saben qué? Cuando un hermano está pasando algún tipo de aflicción o tipo de dificultad, bueno, abrimos la palabra de Dios, buscamos el consejo de Dios y le decimos: mira, hermano, este es el consejo de Dios, esto es lo que te dice la palabra. Pero muchas veces ese hermano nos dice de la siguiente manera, nos dice: hermano, es que tú no conoces mi situación. Hermano, es que mi situación es muy particular. Si yo me guío por lo que dice el consejo de Dios que está en la Biblia, no me va a ir bien. Muchas veces nos ha ocurrido eso. Abrimos la palabra, pero la palabra va en contra de los intereses de esa persona y no aceptan el consejo. Porque la tendencia de su corazón siempre es retirar la verdad de Dios y cambiarlos por las mentiras. Esa es tu tendencia, hermanos. Es mi tendencia. El salmista sabe que la tendencia de su corazón es desviarse de sus mandamientos. Por eso, mis hermanos, tiene tanta lógica por qué pidió lo siguiente. Versículo 29, mira lo que él pidió. Dijo: aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Aparta de mí, ¿qué cosa? ¿El camino de qué? Hermano, usted es mentiroso por naturaleza. De verdad, piénsalo muy bien. Constantemente, no solo mientes a los demás, te mientes a ti mismo. Y cambias la verdad de Dios. Somos así, hermanos. Puedo tener la cara, quizás ustedes me ven que es espiritual, o ven a un hermano que es espiritual, o digo: wow, no, pero hermanos, somos mentirosos. Si no fuera nuevamente por la gracia de Dios que está en nuestra vida y que nos cambia y nos transforma. Y el Espíritu Santo que vive en nuestro interior, porque si nos quita eso el Señor, mis hermanos, qué terrible situación tendríamos. Pero el salmista sabía que su corazón era desviarse de la palabra. Aparta de mí el camino de mentira. Esa lucha, mis hermanos, escúchame, la lucha en tu corazón de mantenerte en la palabra de Dios es una lucha muy fuerte. Escucha, esa lucha que tú tienes por la verdad de Dios y la mentira, no basta con saber cuál bando está la razón. No basta con entender, mis hermanos, bueno, sí, la palabra de Dios es razón, ahí está la verdad. No basta con saber solamente eso, mis hermanos, porque nosotros, intelectualmente hablando, sabemos que Dios es más inteligente que nosotros, es más sabio que nosotros y siempre tiene la razón. Nosotros sabemos intelectualmente eso, pero eso no basta. Tenemos que pedirle a Dios que nos conceda la gracia que necesitamos para poder hacer su voluntad. Díganme, mis hermanos, si no es cierto que tú sabes que Dios tiene la razón siempre, pero igual terminas haciendo tu voluntad. ¿Por qué? Porque tienes un corazón malo. El pecado sigue habitando en ti. Por eso el salmista pidió en el versículo 133, con razón el salmista dijo: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Porque él sabía lo que estaba aquí adentro, hermanos. Estas son las reales peticiones que deberíamos pedirle al Señor.
Por lo tanto, querida iglesia, nosotros tenemos un corazón que está inclinado al mal. Hay un enemigo que nos tienta al mal. Y nosotros como creyentes sabemos eso. Sabemos que nuestro corazón es malo. Sabemos que Satanás constantemente nos va a tentar y nos va a atacar. Entonces, yo les pregunto, querida iglesia, y lo hago de manera retórica, sí, pero me pregunto de todas maneras, ¿por qué hacemos caso a la voz de Satanás cuando nos tienta si sabemos que él es malo, tentador, homicida desde el inicio? Que a pesar que sabemos eso, ¿por qué le terminamos haciendo caso cuando nos tienta? ¿Por qué cuando Dios nos dice una cosa y nuestro corazón engañoso nos dice otra? ¿Por qué le terminamos de dar más peso a nuestro corazón que es engañoso? ¿Por qué a pesar de que nosotros conocemos que nuestro corazón es malo y que Dios es veraz, por qué nos resulta tan difícil obedecer a Dios? ¿Por qué? Porque nosotros, aquí te doy la respuesta, porque nosotros no podemos obedecer en nuestras propias fuerzas. Ahí está la respuesta. Tú, mis hermanos, no puedes obedecer en tus propias fuerzas. Vas a caer. Por eso, mis hermanos, caes. Por eso, mis hermanos, a pesar de que quieres vivir en santidad, terminas cayendo porque tratas de obedecer en tus fuerzas. El salmista, ¿sabes qué pedía? Señor, ayúdame. Ayúdame a guardar tu palabra. Yo necesito un poder sobrenatural en mi vida para poder guardar tus testimonios, tus estatutos, tu palabra. Porque separado de ti, nada podemos hacer. Ni siquiera guardar su palabra. No podemos. Gloria a Dios por las escrituras, pero tú no puedes obedecerlas en tus propias fuerzas. Necesitas el poder de Dios. Necesitas que Dios incline tu corazón. Por eso que el salmista decía: Señor, ayúdame. Señor, inclina mi corazón. Señor, guárdame de mi propio pecado. Yo no sé cuántos de ustedes al terminar esta reflexión van a tener que pedir esto en esta mañana. Señor, inclina mi corazón. No puedo yo no puedo. Yo llegué a esa conclusión cuando estaba estudiando este tema. No puedo. Yo por mis fuerzas, hermanos, por más que quiero y amo a Dios con todo mi corazón, yo no puedo guardar su palabra en mis propias fuerzas. Necesito que Dios haga esa obra en mí. Eso es lo que el salmista propuso en su corazón. Se dio cuenta de las aflicciones, pero comenzó a pedir estas cosas a Dios. Y exactamente, mis hermanos, cuando empezó a pedir estas cosas a Dios, mis hermanos, el salmista toma resoluciones. Entonces, aquí viene el tercer punto de esta reflexión. El salmista no solamente pide a Dios cosas, sino que luego que entiende sus aflicciones, luego que comienza a pedir cosas a Dios respecto a esas aflicciones, el salmista toma decisiones, resoluciones. ¿Y cuáles son esas decisiones, mis hermanos, que toma el salmista? ¿Cuáles son esas decisiones, mis hermanos, que en dependencia de Dios y de su palabra este hombre ha tomado para poder hacer frente a sus aflicciones? Eso que nos quede de gran ejemplo. ¿Cuáles son esas decisiones? Versículo 8. Miren, tus estatutos guardaré, dijo el salmista. Esas son las resoluciones de un hombre que busca a Dios. Tus estatutos guardaré. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos. Versículo 16, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 30, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Todas esas resoluciones o decisiones que toma el salmista están sustentados en la convicción, mis hermanos, que Dios es infinitamente sabio, que Él es veraz y que Él busca nuestro bien. Dios busca, mis hermanos, nuestro bien. Es por eso que el salmista está apegado a su palabra. En cualquier otra circunstancia, hermanos, no nos irá mejor si dejamos a un lado los principios bíblicos y empezamos a hacer lo que a nosotros nos parece mejor, más lógico, más entendible. Ante cualquier, mis hermanos, escucha, ante cualquier sugerencia de nuestro corazón o de nuestra carne o del mundo, o ante cualquier otra filosofía del mundo que sea contraria a la verdad infalible de la palabra de Dios revelada en las escrituras, tenemos que decir como el apóstol Pablo dijo en Romanos 3:4, dijo: ante Dios sea veraz y todo hombre mentiroso.
Antes Dios sea veraz y todo hombre sea mentiroso. No podemos confiar en nosotros. El salmista dijo: entiendo mis aflicciones, te pido, Dios, que hagas esto, pero yo tomo la decisión de guardar tu palabra, porque tu palabra es infalible, tu palabra es sabia, tú eres bueno. Y ante cualquier otra cosa que me diga lo contrario frente a tu palabra, Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Yo no voy a confiar en lo que me dice el mundo. Yo no voy a confiar que todo va a estar bien. No, eso no es cierto. En las Escrituras no es cierto. Yo confío en la soberanía de mi Dios, que en medio de las pruebas, dificultades, Él me sostendrá. Yo confío en que aunque Él me mate, yo aún así he de alabarle. Yo confío en que Él puede dar, Él puede quitar, pero su nombre siempre va a ser alabado. Yo puedo confiar que en medio de mis enfermedades y dolor Él está conmigo y nunca me desamparará ni me dejará. Yo puedo confiar que después de la muerte yo estaré eternamente con el Señor para siempre en su gloria. Y que estaré ahí, en ese mar de cristal, en esos, como decía el himno, ¿no? En calles de oro y mar de cristal, yo estaré ahí con el Señor. Esa es mi confianza. Y todo aquello, mis hermanos, que me diga lo contrario, sea antes Dios veraz y todo hombre como mentiroso. Dios es sabio, es bueno, es veraz. Esa es la convicción del salmista. Por eso, mis hermanos, pidió lo que pidió. Por eso determinó lo que determinó. Guardar su palabra en medio de las aflicciones. Y a la luz de este ejemplo, mis hermanos, quiero tocar 3 preguntas que debemos de hacernos a modo de autoevaluación para nuestras vidas. Primera pregunta que te quiero hacer en esta mañana: ¿se puede decir que estás adquiriendo un conocimiento creciente de la palabra de Dios porque estás aplicándote en el estudio de la misma? Pregúntate, hermano, ¿estás creciendo en el conocimiento de la palabra? Porque piensa por un momento, ¿sabes por qué el salmista pidió todo lo que pidió y agarró de sus promesas de Dios? ¿Sabes por qué? Porque el salmista conocía a Dios. Tú no ves a este hombre entendiendo sus aflicciones, pidiendo lo que pidió y tomando las decisiones o resoluciones que tomó de la nada. No es un hombre que simplemente se le ocurrió, conocía la palabra de Dios. Por eso que hizo lo que hizo. ¿Se puede decir lo mismo de ti? Dios, mis hermanos, déjame recordártelo, si alguno de ustedes se ha olvidado de eso, Dios no obra en el corazón del creyente en un vacío. Él obra a través de su palabra. Si Dios ha de iluminar nuestras mentes e inclinar nuestra voluntad a su palabra, en primer lugar, ese corazón debe estar enraizado en su palabra. Si tú quieres pedir eso en esta mañana, si tú quieres decidir al final, Señor, necesito de esto, escúchame, pero Dios no va a obrar en un corazón vacío. Tu corazón tiene que estar con la palabra. Tienes que estudiar la palabra. Tienes que crecer en la palabra. Hermanos, ya han pasado 3 semanas de nuestra escuela bíblica y discipulado. ¿Ya estás enraizado, estás enfocado en tus estudios de la palabra o ya lo estás comenzando a dejar? ¿O estás comenzando a priorizar tu trabajo los domingos, tus estudios los domingos y estás dejando el estudio de la palabra de Dios? Tu devocional diario los estás tirando de un día para otro porque no te alcanza el tiempo, porque mayor son tus prioridades, mayor son tus cosas que tienes que hacer que la palabra de Dios. ¿Estás creciendo en la palabra? El salmista lo hacía. Por eso, mis hermanos, encuentras esas peticiones, esa reflexión, esas resoluciones. En segundo lugar, segunda pregunta que te quiero hacer a modo de autoevaluación: no solamente si estás creciendo en la palabra, sino ¿qué tanto aprecias la palabra de Dios? A la luz de lo que es en realidad, mis hermanos, la revelación infalible de un Dios que es inconmensurablemente santo, sabio, que la ama, que busca nuestro bien. La razón por la que el salmista, mis hermanos, ama las Escrituras es porque él amaba al Dios que se revelaba en ellas. Las Escrituras no es un tratado de teología o un código de conducta que el salmista apreciaba o deseaba. No, él apreciaba la verdad de Dios, la sabiduría de Dios y al Dios que se revela a través de las Escrituras.
Si tú ves que el Salmo 119, ¿por qué tanto énfasis en la palabra? ¿Cómo este hombre amaba la palabra? Amaba la palabra, mis hermanos, no en sí misma, sino porque amaba al Dios que se revela en la palabra. Está amando al Señor que se revela en esa palabra. Y nos dejó por escrito, mis hermanos, cómo este hombre apreciaba tanto la palabra de Dios. Fíjense, por ejemplo, en el Salmo versículo 14 dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que en toda riqueza. Versículo 24: pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Versículo 40 dice: he aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Versículo 127, mira lo que dice: por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién? Solamente aquel que aprecia la palabra. Cuando tú tienes esto y te das cuenta que lo que tienes aquí es mucho más valioso que el oro, esto es la delicia de cada mañana. Esto es el sustento de tu alma. Esto es, mis hermanos, lo que sustenta. Cuando te das cuenta del valor que tiene esto, tú puedes decir lo que el salmista decía. Por eso, mis hermanos, yo, aquel discípulo que está andando bien, aquel creyente que esté espiritualmente maduro, yo no le tengo que estar exigiendo que haga su devocional. Yo no le tengo que estar exigiendo que vaya a su clase. Yo no tendría por qué decirles, mis hermanos, asiste a tu clase, ¿por qué estás faltando? Yo no tendría por qué decirles eso. Porque el creyente que está bien espiritualmente y que aprecia la palabra, mis hermanos, va a estar deseoso, va a estar obsesionadamente, mis hermanos, inmiscuido en la palabra. Quiere meterse a la palabra porque es su delicia, es lo que anhela, es lo que guarda su alma, es lo que más aprecia en su vida. Los discipuladores no tendríamos que estar entonces acarreando y empujando, como casi obligándolos a estudiar la palabra. No, querida iglesia. Es algo que tiene que nacer en tu corazón, es algo que tú tienes en tu relación con Dios, estar tan impactado por ella que anheles la palabra de Dios como la anhelaba el salmista. Porque sabes que tu corazón es malo y sabes que tu tendencia natural es alejarte de ella. ¿Aprecias así la palabra del Señor? Última pregunta de autoevaluación para nosotros, hermanos. ¿Es la palabra de Dios tu consuelo y tu guía en tiempos de aflicción? No solo si aprecias la palabra, sino es ella tu consuelo y tu guía por medio de la aflicción, en medio de la aflicción. Porque es precisamente lo que el salmista nos muestra aquí. Quiero que vayas por favor al versículo que leyó nuestro hermano Jesús, versículo 25. Miren lo que dice la palabra. Dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. ¿Saben qué, mis hermanos? Esa palabra que comienza: abatida está hasta el polvo mi alma, en ese sentido, mis hermanos, es algo que todos alguna vez hemos experimentado una experiencia así, de sentirnos abatidos. Dígame si no es cierto. Todos en algún momento nos hemos sentido así. O lo puedes estar pasando en este mismo momento. Puede ser que tú has venido a este culto, a este servicio, pero tu alma está abatida. Muy dentro de ti tú sabes que estás quebrado. Y que, mis hermanos, ese abatimiento del alma puede venir en muchos sentidos, de diferentes situaciones. Puede venir por la pérdida o fallecimiento de un ser querido. Puede venir por una decepción que tú has pasado, por una enfermedad que en este tiempo estás pasando, una crisis económica, una relación rota, o porque simplemente te sientes abatido por el pecado que se encuentra en tu vida. La desesperanza que trae consigo la carga del alma abatida es una sensación poderosa y agotadora que nos hace sentir sin fuerzas y sin esperanza. Pero ¿qué hacemos cuando eso pasa? ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando te sientes abatido hasta el polvo? ¿Saben qué es lo que pasa? Lo primero que queremos hacer es que Estaba reflexionando en eso. ¿Cuál es la tendencia del creyente de hoy en día cuando está pasando el abatimiento del alma? ¿Y sabes qué es lo que hacen los creyentes hoy en día? Siempre nos dicen: hermano, quiero un cambio de aires, me dice. Quiero un cambio de aires. El creyente, cuando está en sufrimiento, lo primero que pide es vacaciones.
Siempre me estoy pidiendo eso. ¿Estás pasando sufrimiento en el ministerio? Vacaciones, por favor, pastor. ¿Estás pasando sufrimiento en la familia? Bueno, quiero vacaciones, quiero alejarme de la familia, irme lo más lejos de ella. Siempre queremos aislarnos y alejarnos. Ante cualquier tipo de sufrimiento, lo primero que pedimos son aires nuevos, vacaciones. Líbreme de esto, por favor. ¿Saben qué, mis hermanos? Hay mucha gente que frente a la adversidad lo quiere cambiar todo. Cambia de iglesia, cambia de ministerio, cambia de trabajo, cambia de todo. Pero no, hermanos, esa no es la solución. El cambiar de cosas, el cambiar de aires no es la solución. El salmista sabía que afrontar los momentos más difíciles de la vida, lo que necesitaba no es un cambio de aires, lo que necesitaba es la palabra de Dios. Eso es lo que realmente necesita el alma cuando está abatida hasta el polvo. La palabra infalible de Dios. Solo ella, mis hermanos, podía vivificarlo. Por eso decía, abatida está hasta el polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. ¿Sabes qué significa la palabra vivificar? La palabra vivificar significa, mis hermanos, que la palabra de Dios tiene el poder para darte un avivamiento espiritual. Solo la palabra tiene el poder para darte las fuerzas suficientes para levantarte por encima de las circunstancias. Es la palabra de Dios que te vivifica, que te levanta. Estás hasta abatido, estás en la lona, estás completamente en sufrimiento y en dolor por diferentes circunstancias. Tomas la palabra de Dios, el consejo de Dios, las promesas de Dios, y ella te vivifica, te fortalece y te permite enfrentar las dificultades de la vida, mis hermanos. Esta respuesta no solamente es para una perspectiva que el salmista tenía, es para todos nosotros, mis hermanos. Nos ofrece una herramienta práctica y poderosa que puede ser útil para nuestra vida cotidiana. Hermanos, qué tesoro nosotros tenemos en medio de gran tribulación. El inconverso no puede tener esta esperanza. Cuando nosotros tenemos, mis hermanos, pasando dificultades en la vida, el creyente puede ir a su palabra y, como dice Romanos 8:28, podemos decir: Señor, yo sé que a los que aman, a los que te aman, todas las cosas ayudan a bien. A los que conforme a tus propósitos son llamados. Cuando estás pasando tiempos de abatimiento, hermanos, tiempos en el que te estás quebrado, estás completamente mal, tú puedes ir a la palabra y decir: Señor, a los que te aman, no a los que no te aman, todos lo que pasa en esta vida ayuda bien. ¿Saben qué, mis hermanos? Hace un par de meses estaba en plenos exámenes de la universidad y había un mensaje que llegó al correo de todos los estudiantes, al correo institucional. Estábamos en tiempos de exámenes. En los tiempos de exámenes, muchos universitarios como que están en problemas porque se nos junta todos los exámenes, todas las presiones, ¿no?, que eso conlleva. Y había un enunciado que decía lo siguiente en este correo de la universidad. Decía: ¿qué haces cuando los problemas te quitan el sueño? Y me pareció muy curioso leer este enunciado en un correo de la universidad. Nos decía a los estudiantes: ¿qué haces cuando los problemas te quitan el sueño? Y yo me hice esa pregunta no a nivel del estudio, sino a nivel de toda la vida. Decía: ¿realmente qué hago yo cuando los problemas me quitan el sueño? Hay momentos, hermanos, en que los problemas nos pueden quitar hasta las ganas de dormir. Dígame si eso no le ha pasado. A mí me ha pasado. Hay momentos, mis hermanos, en el que te sientes con tantos problemas, con tantas dificultades, aflicciones internas, aflicciones externas, que hasta ni ganas de dormir te dan, pensando cómo vas a solucionar eso, qué va a pasar con eso. ¿Sabes qué? El salmista pasó exactamente lo mismo que tú has pasado. Hay momentos en que los problemas te quitan el sueño. Pero ¿saben qué hizo el salmista? Miren lo que hizo. Versículo 55. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese perecido. Versículo 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Mis hermanos, estás pasando momentos de tanta aflicción que te están quitando el sueño.
el salmista nos da el ejemplo que a través de su vida, en vez de ir y poner su confianza en tranquilizantes, en tu agua de azahar, en las pastillas o en cualquier otra cosa con la que tú combates tus propias aflicciones y ansiedades, ¿saben qué? Él prefirió ir a la palabra de Dios. Ahí estaba su tranquilizante, mis hermanos. Si yo no hubiese ido a la palabra, las aflicciones me hubiesen comido, me hubiesen carcomido en el interior. Tome por un momento su Biblia, tómela. Por un momento quiero que tome. Si la tiene virtual, bueno, tómela ahí. ¿Sabe qué es lo que tú tienes? ¿Sabes qué es lo que usted tiene aquí en sus manos? Nosotros tenemos aquí, mis hermanos, un tesoro incalculable, de incalculable valor. Es la palabra de Dios. Ella es el instrumento mediante la cual conocemos a Dios. Ella es el instrumento mediante el cual nosotros conocemos el propósito de Dios, conocemos nuestra esperanza. Esa es la palabra de Dios que podemos echar mano para luchar eficazmente contra el pecado que mora en nuestro corazón, para luchar contra las aflicciones que podemos estar pasando en este mundo caído. ¿Qué tesoro tenemos aquí, mis hermanos? Tenemos un tesoro incalculable. Y que Dios nos dé gracia, mis hermanos, para enraizar nuestras vidas en la palabra revelada de Dios. El salmista concluyó de esta manera, versículo 28. ¿Saben lo que dijo él? Se deshace mi alma en ansiedad, pero ¿quién me va a sustentar? Tu palabra. Oremos, amada iglesia. Por favor, si tú estás orando allí, quiero que un momento tú medites en lo que acabas de escuchar. Esto es algo muy importante a todos aquellos creyentes que están pasando la misma aflicción que pasaba el salmista. Estás luchando contra el pecado en tu interior. Eso está generando en ti aflicción. Estás siendo afligido por un mundo que odia a Dios. Estás pasando por ese oprobio y sientes esa angustia en tu interior. Te asusta ver cuán malo puedes ser tú mismo, porque estás mirando realmente cómo es tu corazón de perverso y malvado. Y te das cuenta que a pesar que eres creyente, a pesar que puedes tener el Espíritu Santo viviendo en tu interior, aún mora el mal en ti. Y eso te genera mucha aflicción. O estás pasando momentos en el que ni siquiera los problemas te dejan dormir. Hay momentos en el que en las noches sientes desfallecer. Como decía el salmista, mis ojos están cansados de llorar todas las noches. Ya estoy cansado, Señor. Estoy afligido. Mi alma está hasta el polvo, Señor. Si tú te sientes así, si tú sientes que tu alma necesita algo mucho más que simplemente un tranquilizante o buenas palabras o un abrazo de un ser querido, si tú necesitas algo mucho más que eso, si tú identificas que tú necesitas la palabra de Dios para que te sustente tu vida, te voy a pedir que te pongas de pie. Si tú consideras que tú necesitas eso en esta mañana, si tú consideras que necesitas, dile: Señor, aquí estoy. No porque los demás lo hacen, es porque lo necesito. Así que alza tus manos al cielo, que es símbolo de rendición, y dile: Señor, yo necesito tu palabra. Señor, tú conoces mi corazón. Sabes que mi corazón es inclinado al mal. Yo no puedo enfrentar las aflicciones de la vida sin tu palabra. Enséñame a guardarla. Inclina mi corazón a tu palabra, Señor. Yo no puedo, Señor. Yo soy incapaz. No está en mis fuerzas obedecerte. Yo necesito algo mucho más alto, Señor, tu palabra. Yo necesito algo mucho más poderoso para que sustente mi vida. Eres tú, Señor. Así que, Señor, en medio de mis aflicciones, confiaré en tu palabra. En medio de las situaciones que esté pasando, confiaré en ti. Pero cumple en este momento tus propósitos en mí.